Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Ya llevaba muchísimo tiempo desaparecida. La verdad es que mudarse ha sido complejo, sí ha sido complicado. He tenido varios momentos de mental breakdance, como bien diría la chaviza. Pero bueno, nada grave, sino pues simplemente periodo de adaptación. Entonces, por lo mismo había dejado de crear contenido, cosa que me gusta mucho y que me encanta hacer pues por cuestión de hobby y porque a veces soy muy obsesiva de temas y me gusta pues hablarlos. Dicho esto, les adelanto que también voy a empezar a subir otra vez vlogs, pero en uno de mis mental breakdance, como que empecé a borrar muchos videos y entonces me quedaron meses incompletos o temporadas incompletas y pues al momento de la edición está como raro. Sin embargo, pues lo voy a ir subiendo poco a poco, obviamente ya súper atrasado, súper atemporal, pero pues no importa, es mi canal y lo quiero subir así, pero pues bueno, por si ven que todo es un desastre y se empieza a subir que enero, que primavera, que verano, ya estamos en diciembre, no se espanten, es normal, es por eso. El día de hoy quiero regresar con esta bonita sección que he titulado Libros con poquito spoiler. Yo soy una fanática de las películas de terror y también de la literatura. Como bien saben, el libro que vamos a discutir el día de hoy es El Exorcista. El Exorcista de William Peter Blatty. ¿Por qué leí El Exorcista en esta ocasión? Porque mi amiga Diana Gutiérrez, a quien les recomiendo ampliamente que sigan en Instagram, les voy a dejar su perfil aquí abajo en la caja de descripción. Está haciendo un club de lectura titulado Club de la Extraña Imaginación y está increíble. Leemos novelas, cuentos, crónicas que tienen que ver con extraña imaginación y los géneros pueden ser eso, puede ser ciencia ficción, puede ser terror o puede ser temas que de repente son tal vez escabrosos, por así decirlo, no sé, se me ocurrió esa palabra. Pero pues está increíble. Como es un club pequeñito, está más padre porque hay tiempo para que entre todas desarrollemos el tema, demos nuestra opinión más de una vez y la verdad es que está increíble. Por favor, chéquenlo y si les gusta me encantaría verles por allá. Entonces, el libro del mes pasado fue El Exorcista y me encantó. Me encantó tanto que dije, tengo que hacer un video al respecto porque además El Exorcista es de mis películas favoritas de terror y de las primeras que yo vi siendo niña. Creo que como generación nuestro amor por el cine de terror, millennials, fue porque nos criamos con el Canal 5 en la época en la que, pues no sé, ya saben, los fines de semana que pasaban La Profecía, Poltergeist, no sé, Pesadilla en la calle del infierno, etcétera, etcétera. Entonces, pues aunque son como películas difíciles o de terror o que dan miedo, como que siento que a nuestra generación nos despiertan pues esta tranquilidad, ¿no? Este recuerdo de nuestra infancia, pues de cosas padres. Y El Exorcista para mí es un recuerdo muy interesante. La verdad es que yo la vi y creo que tenía 9, 8 años y obviamente me espantó fuertísimo. Recuerdo que no pude dormir, lo intenso que fue la respuesta que tuve al verla y me encantó, ¿no? Además también cuando estaba haciendo la residencia pues era un tema recurrente porque como ustedes bien saben, uno de los protagonistas es el padre de Damián Carras, quien además de ser padre es psiquiatra. Pero al leer el libro me gustó, me empezó a atrapar mucho porque habla mucho sobre psiquiatría, especialmente sobre la visión que se tenía de lo que es la mente en la época de los 60s. Y se me hizo muy interesante porque es una obra que me puso mucho a reflexionar sobre cómo ha evolucionado la psiquiatría, pero cómo también en pleno 2024 seguimos arrastrando prejuicios de los 60s, ¿no? O prejuicios también como muy religiosos. Obviamente se habló mucho en su momento que la película era una propaganda católica, porque sí que es verdad que el fenómeno que representó El Exorcista a nivel cultural provocó una respuesta masiva enorme. La mayoría de las personas, después de ver la película, sí hubo como este aumento en personas que se acercaron más a la iglesia. Arranquemos que esto va para largo. El Exorcista es una novela de terror escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971. Rápidamente se convirtió el libro en un fenómeno y posteriormente pues era
pasarlo al cine. Cabe también mencionar que que El Exorcista en la cultura, digamos, friki del terror entra en una trilogía llamada la trilogía diabólica o la trilogía satánica, que se incluyen libros como El Exorcista, La Semilla del Diablo, que es El bebé de Rosemary, y La Profecía. Estos tres libros escribieron como en esta década y también su éxito fue tan grande que pues los tres se encuentran en pantalla grande, ¿no? Creo que sobra decir que el fenómeno del exorcista es impresionante. Yo creo que sí hay un antes y un después de esta película. Incluso tal vez a nivel literatura, pero más en el cine. Porque sí, ahora vemos la película y muchos es como de, ay, se ven los cables o cosas así, ¿no? O esto está súper falso o no da miedo. Sí, lo entiendo, pero hay que pensar que El Exorcista fue la primer película que se atrevió a mostrar como ciertas imágenes, palabras, dichos considerados blasfemos y que nadie podía decir, al menos en televisión o en el cine. Por eso fue como este parteaguas, ¿no? La gente la odiaba también por eso, porque cómo se atrevían a decir o hablar o a poner el nombre de Dios así en el cine. Por eso creo que sí es un fenómeno importante, hay que verla y parte de lo que se va a tratar este video es de entender la época histórica en la que se escribió y por qué fue tan importante. Y les digo, darle una visión psiquiátrica, como diría Junior Healy, que él siempre está dando la visión queer, yo le voy a dar la visión psiquiátrica, porque es muy interesante, repito, ver cómo hay muchos prejuicios y muchas ideas que en la actualidad las seguimos replicando. Para empezar voy a dar como una pequeña introducción de lo que es la obra, luego voy a hablar un poco del escritor, hablaré un poco de la psiquiatría tocando el psicoanálisis, porque en esa época las dos ramas estaban como que muy entremezcladas. Haré mis comentarios sobre lo que me pareció el libro, algunos detalles del libro y pues la conclusión. Supuestamente, o bueno, no supuestamente, William Peter Blatty sí confirmó que la novela se basa en un exorcismo real que ocurrió en 1949 en un joven de 14 años en Maryland, Estados Unidos. Fue una noticia que se publicó en un periódico, impactó mucho y curiosamente los sacerdotes implicados en este exorcismo eran católicos jesuitas y que de cierta forma estaban relacionados con personas que Blatty conocía y pues que eso le despertó a él más interés. Sí creo importante hablar en esta ocasión del autor, porque si entendemos el porqué del autor vamos a entender muchas cosas de la obra y por qué de estos prejuicios que les digo se siguen arrastrando hasta el día de hoy. La historia en general sigue la posesión demoníaca de una niña llamada Regan y bueno, los intentos desesperados de su madre por salvarla, quien finalmente recurre a un exorcismo realizado por sacerdotes católicos de la rama de los jesuitas. Esta es la primera novela de una serie de 2 libros, escritos igual por William Peter Blatty. El primero es El Exorcista y el segundo libro es Legión. Ambos fueron llevados a la pantalla grande, pero no en el mismo orden que las películas. El Exorcista sí es la primera película, digamos, de la trilogía inicial o lo que se hizo en los 80s o en las que participó Linda Blair, por así decirlo. Sí, la primera es El Exorcista. La segunda parte no estuvo basada en ningún libro y la tercera parte o El Exorcista 3 es la que está basada en el segundo libro de Blatty, Legión. ¿Por qué una novela sobre posesiones relata también fuertes prejuicios sobre la psiquiatría? Creo que estos detalles se notan más en el libro que en la película, comparándolos. Porque, aunque en la película al inicio sí podemos ver como este viaje que tiene Regan y su mamá con varios doctores, varios hospitales, como que nunca se mencionan las ramas o muy someramente de qué es lo que estaba pasando. Y en la novela es lo contrario. Al inicio la novela nos habla mucho sobre estos viajes que se hacían a los médicos constantemente y su búsqueda por un psiquiatra, que me da mucha risa porque uno de los primeros prejuicios es ese, ¿no? Como que desde un inicio la madre era como de tengo que llevar a mi hija al psiquiatra y los mismos médicos le decían como no, eso ya es la última
la última opción. Primero vamos a descartar todo lo demás. Bueno, vamos a hablar del autor William Peter Blatty. Él es un escritor estadounidense. Nació en Nueva York en 1928 y falleció a los 89 años en el 2017 en Washington. Era una persona de fuertes convicciones religiosas y esto se refleja mucho en su obra. Por eso les decía que tenemos que entender un poco sobre su vida. La representación que él tiene de lo que en ese momento él concebía como la psiquiatría o las enfermedades mentales obviamente están influenciadas por estas creencias personales tan marcadas que él tenía sobre su fe, el mal y, bueno, el poder de lo que es el exorcismo, ¿no? Creo que también este enfoque prejuicioso sirvió mucho para intensificar el conflicto central de la historia, que finalmente es resaltar los límites de la ciencia ante lo desconocido y lo sobrenatural. Recordemos que, no sé, hace muchos años quienes controlaban el estudio del cielo, por así decirlo, era la iglesia. Y cuando la física o la astronomía empezaron a avanzar, pues incluso se veían a estos científicos como personas muy malas, fueron quemados en la hoguera o castigados o cosas así por sus descubrimientos, y siempre ha habido como esta pelea de que la religión tiene conocimiento que la ciencia no debería de tocar. Entonces la física empezó a tocar el universo, el cielo, el espacio y se empezó a meter en problemas. Con el tiempo, la medicina empezó a tocar otro tema que en sus inicios le pertenecía a la iglesia, en este caso, la mente. Como ustedes bien saben, la mente viene o deriva de la palabra psique, y este prefijo tiene dos traducciones que puede significar tanto mente como alma. Meterse a los terrenos de la mente es meterse a los terrenos del alma, e históricamente esos eran terrenos de la iglesia, ¿no? Especialmente en esta tradición judio-cristiana. En los 60s, cuando hubo este cambio, esta explosión tan fuerte que ya veremos de la rama de la psiquiatría, pues era obvio que muchos creyentes tan acérrimos como Blatty desconfiaran mucho y empezaran como a negar estos avances, ¿no? A ponerlos en tela de juicio, de que no, ustedes no saben, porque esto es terreno de lo divino, de lo espiritual. También creo que se recalca mucho esta idea judeocristiana del bien y del mal, que existe un Dios que es muy muy bueno y su enemigo que es extremadamente malo. O sea, esta visión como de súper blanco o súper negro, muy ambivalente, que otras religiones consideradas como primitivas no tenían, pero que en esta visión tan cerrada, tan blanco y negro, nos perdemos de muchos matices. En esta historia tenemos de ejemplo máximo lo que vendría siendo la deidad Pazuzu. Tiene una realidad histórica. Fue una deidad de las antiguas culturas mesopotámicas y que en sí era un dios que no era un demonio como tal, ¿no? Que sí tenía estas características de que te puede castigar, sí, pero también era una deidad que a la que se le rezaba mucho para cuestiones de salud, y que también como que reinaba estas cuestiones de las tormentas, de los vientos. Un poco también como los dioses grecorromanos, que no eran dioses totalmente buenos, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que Zeus tenía sus cosas a pesar de que era un dios. O sea, los dioses no eran tan así, tenían matices, tenían profundidad, y entonces el concepto que se tenía en ese entonces del bien y el mal era diferente al que tenemos después de la tradición judeocristiana. Y Blatty juega mucho con esto, ¿no? De que hay un bien y hay un mal, y si existe un mal, entonces quiere decir que existe Dios. Por eso, lo que les decía al inicio de que mucha gente considera esta película propaganda católica, porque espantó tanto a la gente que fue como de, necesito acercarme más a la iglesia para que a mí no me pase eso. Parte del miedo o del terror de este tipo de este subgénero del terror, por así decirlo, del subgénero religioso de posesiones, es de que el diablo, Satanás o esta figura malévola puede atormentar a quien sea. Se levanta hoy y escoge a fulanito y a ti te puede pasar. Entonces es como de, si yo no quiero que me pase, tengo que estar cerca de la iglesia. Y curiosamente, pues esa es como una de las primeras críticas que se le dio a la película en sus inicios, que funcionaba como una propaganda religiosa. Regresando un poco a la vida de Blatty, empecemos con su infancia y su educación. Él creció en una familia sumamente católica, especialmente porque su madre era profundamente religiosa y ella tuvo una gran influencia en su vida.
Ella solía decirle que tenía que estudiar y esforzarse mucho para llegar a ser algo grande y servir a Dios. También otro concepto muy católico cristiano de el sacrificio y del servir, ¿no? De que en esta vida terrenal uno viene a sacrificarse, a trabajar para poder ganarse su entrada al cielo. Entonces, esta es una idea que se ve reflejado en el arte de Blatty, porque él también lo veía como en sus motivaciones artísticas, veía su obra como una forma de explorar y expresar estos temas de fe, de moralidad y de esta constante lucha del bien y contra el mal. Por eso, El Exorcista no solamente fue una novela de terror. Él en su inicio decía que él no la había pensado como una novela de terror, él la había pensado más bien como un thriller, donde quería explorar los temas de fe y de redención. Su formación académica es muy importante porque él asistió a la Universidad de Georgetown. Esta es una institución jesuita y ahí profundizó más sobre su conocimiento religioso. Curiosamente, si se dan cuenta, los padres que se representan en el libro y en la película pertenecen a estos jesuitas, ¿no? Ellos tienden a enfatizar mucho esta fuerte base en la fe católica, pero también en la lógica y la razón. Y me imagino que ellos tienen estos problemas de fe que podemos ver en la película, representado por el personaje más increíble del mundo mundial, el padre Damien Karras, donde él, por sus mismos estudios, que recordemos, él era psiquiatra, es de mis inspiraciones para estudiar psiquiatría, junto a Hannibal Lecter. Él tenía esta formación como psiquiatra y de repente esto es el problema para mantener su fe, y en él es donde vemos siempre esta lucha, ¿no? Me imagino que muchos jesuitas, al ser ellos como tan estudiosos de otras ramas, no solamente de la teología, podían llegar a representar. Él estudió ahí una licenciatura en inglés, titulándose en 1950, y esta universidad pues está ubicada en Washington DC, donde también curiosamente tienen lugar los hechos del libro y también se grabaron varias escenas de la película. Ahora, el contexto cultural de Blatty al momento de escribir el libro es muy importante porque él lo escribe en la década de los últimos años de 1960 y principios de la década de los 70, y esta fue la época en la que él empezó a desarrollar El Exorcista. Es importante porque esta fue una década de mucho cambio y cuestionamiento cultural y moral en Estados Unidos, especialmente porque había mucha incertidumbre, eran tiempos pues que entre tal vez posguerra, tal vez guerra, o sea, como que había mucha incertidumbre en el aire, la cuestión económica también no era como la mejor. Entonces Blatty y muchos otros encontraron en su fe un ancla y una fuente de inspiración para sus escritos y poder ayudar a más personas. ¿Esto qué significó para la psiquiatría? Los 60s también fueron una época en la cual la psiquiatría sufrió un antes y un después. Y creo que para entender por qué en el libro se presenta una visión tan prejuiciosa de esta, tenemos que situarnos en el contexto de la década de esta especialidad médica, ¿no? Como ustedes bien saben, la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Como toda rama, ha tenido una evolución y un crecimiento pues dependiendo de su contexto histórico y social. Y aquí sufrió muchísimos cambios y Estados Unidos también fue clave para estos. El primer cambio que se vivió fue algo llamado desinstitucionalización. Eso se vivió en los 60s en Estados Unidos. Y es muy curioso porque este mismo fenómeno se inició en México en el 2021 o 22, si no mal recuerdo, con la nueva reforma de ley, en la cual quiere decir que se cierran todos los hospitales psiquiátricos. Sí, desinstitucionalización es la palabra fancy y complicada para decir vamos a cerrar los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Había muchos movimientos sociales en esa época que implicaban esta idea que se le quería dar como más humanismo hacia el tratamiento de las personas con trastornos mentales. Quiero aclararles que un hospital psiquiátrico no es lo mismo que un manicomio, y los manicomios cerraron muchísimo antes, años, décadas antes de este fenómeno, ¿no? De cerrar los hospitales psiquiátricos. Un hospital psiquiátrico es como cualquier otro hospital de otra especialidad, como un hospital pediátrico, de cardiología, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que es un hospital o una unidad que se encarga de atender pacientes de una sola especialidad.
Hay urgencias para esa especialidad, hay hospitalización en caso de que los pacientes lo requieran, pero una vez que el paciente se estabilice, se da de alta. Ya los hospitales psiquiátricos no son lugares donde la gente vive, sino simplemente les digo, es como uno va, tienes esto, ok, vete a tu casa, puedes tener tratamiento en casa, o vas, sabes que no, lo tuyo es más grave, te tienes que quedar unos días, se estabiliza y se va. Sin embargo, el problema de los hospitales psiquiátricos es el mismo de siempre y que se sigue arrastrando hasta la fecha. Cuestan dinero. Y por lo general a nuestros gobiernos no les gusta invertir en salud. En esa época tenía que jalar dinero para cubrir ciertas necesidades bélicas de la época. Entonces empezaron a cancelar ciertos programas sociales y a cerrar estos hospitales, aprovechando, les digo, esta idea de que los pacientes tenían que empezar a introducir a la sociedad o darles un trato más humanitario y comunitario. Y hasta aquí la idea estaba increíble, o sea, no era una mala idea. Sin embargo, nadie invirtió en desarrollar estas ideas y tampoco se le dio seguimiento. Y curiosamente, después de que se cerraran todos los hospitales psiquiátricos, en lugar de mejorar, todo empeoró. ¿Por qué? Porque las familias ya no tenían dónde llevar a sus pacientes con trastornos graves. Los pacientes con trastornos graves no tenían dónde ser atendidos. Y pues al final la situación era tan grave que se terminaba por dejarlos como vagabundos o como homeless. Existen muchos artículos donde se evidencia cómo el cierre de los hospitales psiquiátricos creó un aumento de homeless en Estados Unidos y posteriormente en Canadá, porque allá también se intentó hacer esto de la desinstitucionalización. Y por eso cuando se empezó a hablar de esto en México, pues muchos nos quedamos como, o sea, quieres implementar algo que ya se probó en otros países de primer mundo y que aunque ellos tuvieran más dinero, más medios, no funcionó. ¿Por qué lo quieres hacer aquí ahora? Pero bueno, eso será tema para otro video. Eso pasó en los 60s, el cierre de los hospitales psiquiátricos, que llevó a otros aumentos, incluso mucho aumento en violencia policíaca, porque ahora quienes tenían que atender las urgencias psiquiátricas eran los policías o las personas del 911 y pues son personas que no están capacitadas para hacer este acercamiento y terminaban desafortunadamente en muchos episodios de violencia. Otro punto súper importante que pasó en los 60s es que fue la época en la que más avanzó la psicofarmacología. Antes no teníamos medicamentos para atender a las personas con trastornos mentales graves. O sea, imagínense cómo era para las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar. O sea, ni siquiera para la depresión no había nada. Por eso tenía que haber estos resguardos tipos manicomio en esas épocas. Pero en los 60s se crearon estos fármacos con buenos resultados y se empezó a generalizar mucho el uso de los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Medicamentos, como la clorpromacina revolucionaron el tratamiento de las enfermedades mentales graves y permitieron que muchos pacientes fueran tratados fuera de los hospitales. Sin embargo, pues como al inicio de cualquier movimiento científico, todavía había mucho que seguir investigando porque se podía mantener, pero hubo muchas enfermedades que no se pudieron curar. Entonces les digo, ahí fue el problema. Se cerraron los hospitales psiquiátricos también pensando que los fármacos podían revolucionarlo todo y esos pacientes podían atenderse en casa sin mayor problema. El tiempo demostró que no era tan fácil y aunque ayudaban, porque sí es verdad que ayudan y mucho, no terminaban de curar a la gente y aún así estas personas requerían de vez en cuando pues tratamiento o internamientos más cortos, ¿no? Pero pues ahora ¿qué hacían? Ya no tenían a dónde llegar. También en esta época hubo un gran crecimiento del movimiento antipsiquiátrico. El movimiento antipsiquiátrico no inició en los 60s, ya tiene más tiempo. Pero pues aquí surgieron muchas figuras, como por ejemplo Thomas Szasz o Laing, que famosas y que también tenían como un poder con la población. Y ellos argumentaban que las enfermedades mentales eran mitos y que los tratamientos psiquiátricos eran una forma de control social. Estos movimientos influenciaron el pensamiento público y académico sobre la naturaleza de las enfermedades mentales y los métodos de tratamiento. Ellos veían que todo era inhumano. Y sí, yo no estoy diciendo
que había cosas que eran válidas, ¿no? Muchísimos tratamientos que en su momento, bueno, que en la actualidad pues son considerados como pues hasta tortura o barbarie. Totalmente de acuerdo, pero de eso a asegurar que todo lo que pasaba en la mente o en los cerebros de las personas era un mito, pues ya son palabras muy grandes, ¿no? Sin embargo, como les digo, era esta época en la que estábamos descubriendo que la mente era algo más corporal, que la mente tenía su base biológica y en el cerebro. No era algo flotando. Obviamente, cualquier avance científico tiene sus detractores porque es muy difícil aceptar que las cosas que nos enseñaron desde muy chiquitos probablemente no son verdad. Parte de eso creo que fue la respuesta igual tanto religiosa como académica como social. Otro punto importante es que en esta época fue cuando el psicoanálisis, empezó a ser muy influyente. Y aunque empezaba a ser desafiado por nuevas aproximaciones terapéuticas, el psicoanálisis también revolucionó el mundo. Y no me malinterpreten, el psicoanálisis es muy bueno, ese no es el tema. El problema fue que sufrió un boom tan gigantesco que muchas personas dejaron de lado el estudio, digamos, biológico o neurobiológico de lo que eran los trastornos mentales. Y entonces se crearon situaciones un poquito complicadas y también situaciones no tan éticas. Por ejemplo, muchos psicoanalistas no tienen de formación médicos, pueden tener cualquier licenciatura, especialmente aquí en México, y se hacen su maestría en psicoanálisis. Y esto es problemático porque es una responsabilidad de que vas a atender personas con trastornos mentales. Y si tú no tienes la formación como médico, pues ahí es como difícil, ¿no? Hay que tener en mente que mucha gente no solamente va a terapia para conocerse a sí misma y mejorar ciertas cosas, no, sino porque pueden tener una cuestión médica importante que debe ser tratada con la seriedad que lo requiere, ¿no? También en esta época es importante decirles que estamos por el DSM-2. Nosotros en psiquiatría y en medicina en general tenemos que seguir ciertas guías que pues son mundiales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todos los psiquiatras de todo el mundo nos tenemos que guiar por las mismas reglas. El DSM es un catálogo que tiene su origen en Estados Unidos. Se dieron cuenta que no era lo mismo la forma en la que un psiquiatra, digamos, en X punto hablaba sobre la esquizofrenia y otro psiquiatra en otro punto hablaba sobre la esquizofrenia. Se creó como una especie de torre de Babel, ¿no? En la cual ni siquiera se podían comunicar entre ellos porque no tenían un mismo lenguaje, por así decirlo. Entonces, por eso se crearon estos catálogos, para que todos hablaran lo mismo y les digo, todos siguiéramos las mismas reglas. El primer catálogo del DSM se publicó en 1952, ese fue el primero, y ahí se empezaron a hacer estas categorías de los trastornos mentales. En los 60 se publicó el DSM-2 y esto del DSM ha ido creciendo, ¿eh? Para los que no son médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos, sepan que en la actualidad estamos en el DSM-5 revisado, porque luego salen y se tienen que seguir revisando. La psiquiatría es una rama de la medicina que está en constante cambio, en constante evolución, y tenemos que pues actualizarnos con ella, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en esa época el DSM-2 se vio influenciado fuertemente por el psicoanálisis, porque como les digo, era lo que estaba de moda. Todo el mundo hablaba del psicoanálisis y todo el mundo quería meterlo en, en el catálogo. Pero esto fue muy problemático porque le faltaba mucha claridad y consistencia, y entonces esto ayudó a que los antipsiquiatras o la población en general se confundiera mucho. Uno de los problemas del psicoanálisis es que es una teoría compleja. No es algo que se pueda aprender, digamos, en un año, en 2 años. Además requieres de mucha vigilancia, de mucho seguimiento, de tu tutor, por así decirlo. Entonces no es conocimiento básico, y eso hacía más complejo el diálogo entre otras especialidades. Y también por eso médicos, no psiquiatras, empezaban a ver la psiquiatría como pues un juego o como algo que no tenía tanta seriedad, porque el psicoanálisis no es una teoría que sea basada en el método científico, es más bien una teoría pues más filosófica, por así decirlo. Entonces no chocaba mucho con las cuestiones médicas, y
pues por eso se hacía como tanta burla y se aumentó todavía el prejuicio hacia lo que era la psiquiatría, ¿no? De que ustedes no saben lo que están haciendo, ustedes no están estudiando en serio, ustedes no son médicos en serio. Ese fue el problema. Afortunadamente, a finales de la década de los 70 se hizo la transición a un nuevo catálogo que fue el DSM-3 y aquí se representó un cambio muy significativo donde el enfoque psicoanalítico se quitó y se trató de ser más descriptivo, más médico, para darle no nada más claridad a otros psiquiatras, sino también a otros médicos, a otros especialistas y por supuesto a los familiares y a los pacientes. Ahora, si vemos que apenas en esta época la psiquiatría estaba tomando forma y fuerza por los medicamentos, por estos cambios que ya era como de, bueno, nos vamos a poner serios y hablar bien del tema, la gente dudaba mucho, ¿no? Era como de, bueno, esto apenas está empezando, no creo que sea real, ustedes porque se están metiendo, esto es tema más bien de Dios, porque pensémoslo así, antes las personas iban con el padre o a la iglesia a hablar de sus problemas, iban a confesarse o iban a pedir consejo, y muchas veces estos problemas eran de índole médico-psiquiátrico, ¿no? Me puedo sentir triste, tengo problemas en casa, con mi familia, etcétera, y de repente llega una especialidad o una rama de la medicina que dice que puede con eso, pues obviamente las personas religiosas iban a poner sus resistencias y a decir, no, a ver, espérate. Porque la religión en esa época seguía siendo una fuerza muy poderosa en la vida de muchas personas. Entonces, en medio de todos estos cambios sociales, culturales, médicos, muchas personas recurrían a su fe en busca de consuelo y estabilidad. Y pues obviamente William Peter Blatty, al ser un católico devoto, reflejó todo esto en sus obras, sus propias convicciones religiosas, ¿no? Y presentando la posesión demoníaca como un conflicto entre el bien y el mal que solo podía resolverse a través de la fe. Por eso les digo, el problema principal de esta obra es eso, que hay cosas que la ciencia no va a poder resolver, que hay cosas que dependen totalmente de una fuerza mayor, de Dios, de como lo quieran llamar, y pues con más razón es propaganda católica, ¿no? De que pues sí, esto es religioso, esto no es médico. Blatty obviamente veía la psiquiatría como limitada en su capacidad para abordar lo sobrenatural, por así decirlo. Algo que queda claro en su retrato de los médicos y los psiquiatras en este libro. Al inicio del libro, la verdad es que hasta parece burla, subrayé muchísimas frases que era como de ¿qué es esto? ¿Por qué está diciendo esto? O sea, que los médicos, psiquiatras y no psiquiatras decían barbaridades. Además de leer El Exorcista, como les dije, leí otro libro titulado El Exorcista, más allá de la película, de José J. Morales. Y es un libro muy interesante porque trata de analizar esto que les digo, el fenómeno del libro, la película y todo lo que pasó alrededor. También nos habla mucho de la vida de Blatty. Y algo que pasó fue que mientras él estaba escribiendo el libro, uno de sus hijos enfermó de una cuestión neurológica psiquiátrica, porque obviamente no dan más detalles pues por privacidad del autor, pero sí se enfermó y entonces él se tuvo que enfrentar a este viaje, a este ir y venir a hospitales, de escuchar explicaciones que no tenían sentido, y yo creo que esa frustración que él vivió a nivel personal en su vida real la trasladó también al libro, porque la primera parte nos habla mucho de la relación de la mamá de Regan con estos médicos, ¿no? De su lucha de ir a los hospitales, de que no le creyeran, de que además los doctores no hacían nada, porque de verdad en el libro los doctores son como payasos, de verdad yo me quedaba como de, bueno, porque esta persona, ¿qué onda? ¿Por qué? Más razón se nota que Blatty quería poner esta necesidad de una intervención religiosa, ¿no? Repito, estas limitantes de la medicina o de la ciencia, y que ante este vacío lo único que nos queda o que le quedaba a él o a la sociedad de ese entonces era tornar hacia la fe, ¿no? Hacia que algo podía solucionarlo todo de forma casi mágica. Sí quiero hacerles también una diferenciación entre lo que es psiquiatría y psicoanálisis. La psiquiatría es una rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Como ya les dije, la mente es un constructo complejo que tiene sus bases biológicas, por supuesto, pero también tiene sus bases en la forma en la que nos criaron, en el exterior, incluso en los sistemas económicos o de clase en los que vivimos. Pero de que tiene una base biológica, o sea, la tiene.
todo esto es un equilibrio, no es como que solo es puro biología o pura sociología o puro sistema económico, no, es una combinación. Los psiquiatras somos médicos que, pues les digo, estudiamos medicina y luego tenemos que hacer el examen y hacer la especialidad de psiquiatría. Más o menos son, bueno, no más o menos, aquí en México son 4 años de especialidad. A diferencia que el psicoanálisis no es una rama de la medicina, el psicoanálisis es una teoría. O sea, y a partir de esta teoría se formó una terapia de corte psicológico que se desarrolló por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El psicoanálisis generalmente, bueno, no generalmente, en realidad se centra en explorar los pensamientos, sentimientos y recuerdos inconscientes que influyen en el comportamiento del ser humano. Vamos a llamarle descubrimiento como tal de Freud. En la actualidad sí fue su teoría topográfica, que es el inconsciente, que nosotros tenemos, o nuestra mente, o parte de la forma en la que funciona la mente, es que tenemos información consciente y hay otra información que existe, pero que no tenemos un acceso tan fácil a ella, y es a lo que él llamó el inconsciente. Entonces, si se dan cuenta, son definiciones totalmente distintas. Una tiene un enfoque médico que sí que se puede enriquecer y se enriquece, obvio, de las teorías psicoanalíticas, pero que la otra es más bien una cuestión teórica, no es una cuestión de atender trastornos del cuerpo o de la mente, por así decirlo. El enfoque en la psiquiatría es un enfoque médico-biológico, donde evaluamos síntomas, se hacen diagnósticos y se ofrecen tratamientos que pueden incluir en la actualidad tanto medicamentos como diferente tipo de terapias, como pueden ser terapias biológicas, como la terapia electroconvulsiva, o como las psicoterapias de cualquier corte, que les digo, puede ser psicoanálisis, terapia psicodinámica, terapia cognitivo-conductual, humanística, etcétera, etcétera. Ya terapias existen muchísimas. Y sí, la mayoría de las terapias que les menciono tienen su base en el psicoanálisis, porque les digo, es una teoría muy fuerte y muy buena, pero hay que saber sus limitantes, también saber su uso, porque de repente les digo, hay muchas personas que piensan que la terapia o un psicoanalista o un psicoterapeuta va a hacer un trabajo que no le corresponde, y todos los trastornos mentales, desde los más leves hasta los más graves, los tiene que ver un psiquiatra, porque les digo, son cuestiones médicas. Entonces, pues lo tiene que ver un médico. Ya el médico les dirá si el tratamiento más adecuado incluye algún tipo de psicoterapia y les recomendará a alguien que pueda dar ese tipo de psicoterapia. O existen muchos psiquiatras que también tienen una formación hacia algún tipo de terapia en específico, ¿no? También es importante mencionar la formación, porque les digo, todos los psiquiatras tenemos que estudiar medicina, pero no todas las personas estudiosas del psicoanálisis tienen que ser médicos. Creo que esto es algo desatinado y que sí se debería de regular y dar más atención, porque, repito, puede llegar alguna persona con algún trastorno mental con un psicoanalista que no sea médico y que se le puede escapar cosas tan básicas o tan importantes de una valoración médica, ¿no? Y pues la cosa se hace más compleja. Les menciono todo esto porque la primera parte del libro habla de esto. La primera parte del Exorcista se centra totalmente en cómo empieza a tener sus síntomas, las visitas que tiene que llevar al hospital, los estudios que se le hacen en el hospital, las resistencias de los médicos para llevarla al psiquiatra. Una vez que la llevan al psiquiatra, el psiquiatra le empieza a decir una serie de teorías psicoanalíticas que la verdad es que dan risa, que ya en la actualidad es como de... Pues entiendo por qué Blair y por qué la gente en esa época no confiaba en los psiquiatras ni en este enfoque, ¿no? Porque era, no me estás diciendo nada. El libro se encarga de pasarnos esta frustración, porque les digo, es como de... Regan acaba literalmente de levitar, lo vieron los doctores, las enfermeras, todo el mundo, y la madre así de, ¿qué es eso? Y los doctores, eso es muy normal, es pues porque es adolescente. Y digo, ¿qué? ¿Es en serio? O empiezan a pasar cosas como más graves, de que le empieza a cambiar la voz, empieza a hablar otros idiomas, no sé, y ya saben, la gente de que, ¿y eso por qué? Bueno, es que también usted tiene la culpa, a la mamá de Regan, ¿no? Porque pues esto lo está haciendo porque extraña a su papá.
porque ellos en la historia estaban divorciados, ¿no? Entonces les digo, la primera parte está llena de frustración. A mí me dio muchísima risa de leer estas explicaciones que se le quiere dar, y creo que era como demostrar la charada que era la psiquiatría y el psicoanálisis en ese entonces. Y se transmite, yo decía, bueno, es que esta es una estupidez, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Ahora les voy a hablar de mis comentarios ya ahora sí más enfocados al libro. A mí me gustó mucho el inicio del libro porque les digo, habla mucho de cuestiones médicas, psiquiátricas, psicoanalíticas y me interesó. Pero en realidad el libro es muy fácil de leer porque te atrapa. Como estuvo pensado como un thriller, o sea, siempre hay como este halo de misterio de que quieres saber qué pasó o qué está pasando. No hay como esta necesidad de seguir leyendo, y la verdad es que el inicio se te puede ir muy rápido. Me gusta mucho el capítulo en el que presentan al padre Carras, porque finalmente pues él es el héroe de la historia, ¿no? Para mí cuando era niña, de hecho, pues sí lo veía como, wow, el padre Carras, qué increíble. Y pues yo tenía mi crush, honestamente. Si no lo sabían, lo saben ahora. Esta emoción que tenía yo de niña se siguió cuando estudiaba psiquiatría, porque pues hacíamos muchos comentarios, ¿no? Como de sí, mi ídolo, el padre Carras, y cosas por el estilo, o de que a mí me encantaría ser psiquiatra, demonóloga y exorcista a la vez, y sigue siendo un sueño, ¿no? Sería increíble que algún día me dijeran como de interconsulta psiquiatría para descartar posesión demoníaca. Como mostrarte a los médicos como payasos, como gente que no ve, o sea, porque si están pasando cosas, les digo, de que está levitando o está haciendo, está moviendo cosas con la mente o no sé qué, y todos de, sí, es muy normal, es la adolescencia. O sea, como ese tipo de actitudes que hacen que uno pues empiece a tener este rechazo hacia los médicos y crear este prejuicio de que son unos imbéciles y que los psiquiatras no saben lo que están haciendo. Prejuicios que, repito, en la actualidad yo sigo escuchando tanto de colegas médicos como de familiares o de pacientes, ¿no? Te da esta sensación de que dejen de hacer estupideces y por favor alguien ayude a esta pobre señora con su hija. Incluso los mismos médicos en el libro agarraban de que no hay que ver a los psiquiatras. Los psiquiatras es el último recurso que podemos tener para poderlos ayudar. Después de varias páginas de que los médicos ya la super cagotearon gigantescamente, al fin alguien dice, bueno, llegó el momento de recurrir al psiquiatra. Y así como... Y llega el psiquiatra y les digo, da estas explicaciones como súper fantasiosas, explicaciones psicoanalíticas que no tienen nada que ver, o sea que les digo, dan risa. Y entonces Lady sí te muestra esta incapacidad de aceptar para ellos que hay cosas que no pueden explicar, pero también que no hacen nada ante la gente que está sufriendo. Otro personaje muy interesante que en el libro a mí me provocó muchísimo problema fue el detective. En el libro sí le dan como más importancia. Sin embargo, es un personaje muy molesto que me dio mucha risa que en el club de lectura todos estábamos como de... O sea, what the fuck con este tipo, ¿por qué actúa así como completamente inapropiado? Y nos dio risa porque en un momento pensamos, es que lo que da más miedo, al menos en la primera parte del libro, es el policía, porque no sabes si el policía es un imbécil, está loco, es parte como o quiere lastimar a Regan y a su mamá, o qué onda con este dude. Es algo como muy, muy estresante, y fue un personaje que en el libro tiene más importancia que en la película, pero creo que si no existe, o sea, el hecho de que en la película no le dieran importancia, mejor, porque les digo, es muy desesperante. La segunda mitad del libro es cuando ya empiezan a ver los síntomas de la posesión como tal. El Exorcista marcó un antes y un después en las películas de posesiones y religiosas, porque los síntomas de una posesión se vieron, por así decirlo, en esa película y se han replicado. El Exorcista marcó la pauta de cómo deberían de ser los exorcismos. Y lo podemos ver, por ejemplo, recientemente vi una película sobre un exorcismo coreano, una película coreana, y la historia es básicamente lo mismo, los síntomas pues igual, ¿no? Como esta cambio en las facciones de la cara, estos movimientos como animalescos, reptilianos, por así decirlo, estos sonidos que también se hacen mucho de animales. Con la visión judeocristiana, los animales son vistos como algo del mal,
como les digo, esto de existe el bien y existe el mal. Y el bien es basado en este Dios, hombre, blanco, cisgénero, ¿no? Entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hombre, blanco, cisgénero. Entonces eso es la divinidad, eso es el bien. Todo lo que no se parezca a él es demoníaco. Y entonces se empieza a tener esta idea de que los animales o el reino animal tienen estas características demoníacas, ¿no? El libro habla mucho de eso, de los sonidos animales que Regan podía hacer o estos movimientos que ella hacía. No me acuerdo dónde lo leí o vi, porque les digo, he estado absorbiendo información del Exorcista por todos lados. Que la famosísima escena que Regan baja por las escaleras pretendía más bien verse como un mono. ¿Por qué? Porque como que los monos en varias culturas son vistos como la agresión, como la lujuria, como la furia, como estos pecados o estas características diabólicas. En el libro lo manejan más como movimientos de reptiles, de serpientes. Incluso se habla mucho de que Regan llega como a usar estos movimientos de la lengua, ¿no? A lamer, a estas cosas más animalescas. Y que repito, creo que son importantes porque marcaron la pauta de lo que se conoce ya en las películas como los síntomas de la posesión. Dato curioso es que Blatty trató así por todos los medios de comunicarse con los sacerdotes que participaron en el exorcismo que les hablaba al inicio, en el cual él se inspiró para hacer esta película. Porque estos hicieron diarios y grabaciones. Y se dice que estos padres pues nunca compartieron la información con Blatty. También se dice que todo lo contrario, que claro que le enseñaron los diarios, las grabaciones y todo, y que gracias a eso él pudo de cómo se vería una posesión demoníaca. También existe un mito, porque en la película hay muchísimos mitos, ¿no? Es como estas películas malditas, en el sentido de que algo malo pasó durante el rodaje o durante cosas relacionadas con la película. Blatty consiguió las grabaciones de audio del exorcismo de este chico y utilizó esos audios en la película. Y bueno, pues obviamente no se sabe si esto fue realidad o no, pero pues son estos mitos que te dan a pensar, ¿no? También me da mucha risa cuando aparece el padre Merrin, es el exorcista, porque lo describen casi como en Shrek, ¿no? De su cara fue tallada por los mismísimos ángeles. Es un papucho. El padre Merrin mostrando como todo lo bueno, todo lo maravilloso, el bien, ¿no? Lo cual también es muy curioso si nos podemos saber. El bien es un hombre mayor, blanco, cisgénero, que viene a rescatar al mal, que es una mujer soltera, o bueno, divorciada, con su hija adolescente. No sé, son cosas para pensar, son representaciones que igual y no fueron tan conscientes en su momento, pero que les digo, está padre analizar porque al final del día sí mellaron nuestra forma de ver el mundo y que mucha gente pues todavía la tiene. De hecho, les voy a leer la parte en la que describen al padre Merrin. Por un momento permaneció atónita, contemplando aquella cara enjunta y ascética, aquellos pómulos que parecían tallados, pulido como la piedra esteatita. Luego, rápidamente, abrió del todo la puerta. Les digo, me encanta porque es como de... ¿qué? Y me reí muchísimo. Bueno, ya al final del libro, ustedes saben, se lleva a cabo el exorcismo. Se trata de liberar a Regan de este demonio llamado Pazuzu. La película, creo que el final queda un poquito más abierto en términos de saber, bueno, ¿quién ganó? Entonces, ¿ganó el demonio? ¿Ganó Dios? ¿O qué fue lo que pasó? Pero en el libro sí te lo dejan como más claro de que definitivamente fue una victoria para Dios, por así decirlo. Regan fue liberada de este demonio, pero también en este proceso el padre Karras pudo recuperar como su fe, como que todo este problema de fe que él venía manejando se solucionó. Y pues él puede morir en paz, ¿no? Porque incluso en el libro hasta alcanza a pedir perdón por sus pecados y pues nada, se le da ¿cómo se llama? Esto, no sé, la extrema unción, ¿sí? Sí, me estoy equivocando, es muy probable, pero bueno, vamos a decir que sí.
Y además también creo que queda más claro el motivo del diablo, ¿no? Porque como les digo, se hablaba de que, bueno, si el diablo es tan poderoso, ¿por qué se detiene en esto, en molestar a una niña, o en molestar a una familia, o en molestar a X gente? ¿Por qué no hace cosas más impresionantes como controlar al mundo, como el apocalipsis? O sea, qué sé yo, ¿por qué se detiene en esto? Y me gustaría leerles igual otro párrafo donde el padre Merrin responde esta pregunta y que, repito, se toca más en el libro, pero no en la película. Dice: yo creo que el objetivo del demonio no es la poseída, sino nosotros, los observadores, cada persona de esta casa. Y creo que lo que quiere es que nos desesperemos, que rechacemos nuestra propia humanidad, que nos veamos a la larga como bestias, como esencialmente viles e inmundos, sin nobleza, horribles, indignos, y tal vez ahí está el centro del todo, en la indignidad. Porque yo pienso que el creer en Dios no tiene nada que ver con la razón, sino que en última instancia es una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios puede amarnos. Es como la razón de la poseída, ¿no? No tanto como de que, bueno, si el diablo es tan malo y es tan poderoso, ¿por qué no hace cosas más impresionantes? Bueno, aquí te explica el por qué se trata de poseer gente y ya. Como conclusiones, quiero decirles que a mí en lo personal sí me gustó el libro como libro. O sea, sí lo encontré entretenido. Les digo, sí se lee más como un thriller, como que esta onda de misterio, de que quiero saber qué pasa, quiero conocer, porque también al inicio esta parte se me pasó, pero como que también tocan más temas del satanismo, como que tratan de explicar y dan de hecho muchos detalles sobre las misas negras y este tipo de cosas. En ningún momento me aburrió, a pesar de que yo ya sabía la historia o ya había visto la película. Lo encontré muy entretenido. Les digo, hubo detalles que a mí me divirtieron mucho, que me dieron risa, pero me gustó. Y sí se los recomendaría, aunque ustedes ya vieron la película, o si no han visto la película, también se los recomiendo mucho. Creo que es un buen libro y pues tiene la fórmula de cualquier bestseller, y de hecho fue bestseller, ¿no? Entonces sí lo recomiendo, sí me gustó. Y también como conclusión me gustaría agregar que nadie puede negar el impacto cultural que tuvo esta obra, tanto en el libro como en la película, tanto en la cuestión histórica cultural como en la cuestión visual o incluso de sonido. La canción de Tubular Bells, que es la cancioncita que todos ustedes recuerdan del Exorcista, pues también, o sea, fuertísimo, ¿no? El planazo de portada, o sea, el plano tan bellísimo que hicieron del momento en el que el padre Merrin se baja del taxi y entra o llega a la casa, pues es bellísimo y es un plano que se quedó en el imaginario de todo el mundo. Sentó las bases para lo que es las posesiones, o bueno, en el cine de terror, y también creo que en la literatura. Te puede gustar o no, pero el impacto es indudable. ¿Alguna vez vamos a ver un fenómeno así? No lo sé. A mí me encantaría estar en una época en la que veamos un fenómeno parecido al Exorcista. Recientemente una película que copió un poco del marketing, Long Legs, de Nicolas Cage. A mí me gustó mucho Long Legs, la verdad. Si quieren hacemos un video aparte. En la parte del marketing se esforzaron muchísimo, así como cuando pasó El Exorcista. De hecho, había como muchos trailers que no se podían ver porque tenían como estos sonidos o estas luces estroboscópicas que sí provocaron ataques epilépticos en personas sensibles. Y entonces imagínense, peor, se le dio más mito a la historia, ¿no? Así de gente empezó a convulsionar por esta película es diabólica, es satánica. Pero no, era porque pues no había mucho conocimiento sobre esto, entonces metieron luces estroboscópicas, además como sonidos que también no son como tan apropiados para personas sensibles, etcétera. Y la campaña de marketing fue grandísima y marcó pues el éxito de lo que fue la película. Cierro con eso, me gustó bastante. Yo creo que voy a leer las que siguen, La semilla del diablo y La profecía, y pues ya les estaré haciendo videos. Y pues nada, déjenme en los comentarios qué les pareció esto y espero que les haya servido para aprender cosas de psiquiatría, de psicoanálisis, y pues también que les haya picado un poquito las ganas de leer el libro o ver la película. Hasta aquí el video de hoy, los quiero, hasta luego, bye.